El lamento en el río. Mi nombre es Raúl y llevo casi 15 años como policía en un pequeño pueblo. He visto cosas que harían dudar de la cordura de cualquiera, accidentes terribles, crímenes pasionales, desapariciones sin explicación. Pero lo que me ocurrió hace unos años en el río del pueblo es algo que no puedo borrar de mi mente. Era una noche fría y el pueblo estaba en calma. Mi compañero Luis y yo estábamos en la patrulla cuando la radio sonó con un mensaje urgente. Un campesino había llamado aterrorizado, diciendo que había visto a una mujer flotando sobre el río, llorando de una forma que le heló la sangre. Otra vez lo mismo, murmuró Luis, apagando el cigarro. Seguro es algún borracho imaginándose cosas. No era la primera vez que alguien reportaba haber visto a la Llorona. Siempre era en las cercanías del río, y los relatos coincidían: una mujer de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro, lamentándose con un dolor inhumano. Aún así, respondimos al llamado y nos dirigimos al río. El camino era angosto y apenas iluminado por los faros de la patrulla. A medida que nos acercábamos, noté que el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cuando llegamos, todo parecía en calma. El agua del río fluía tranquilamente bajo el reflejo de la luna. No había señales de nadie. ¿Y la mujer?, pregunté en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Seguro fue el viejo Mateo imaginándose cosas, respondió Luis, mientras alumbraba con su linterna entre los arbustos cercanos. Vamos, ya perdimos suficiente tiempo. Entonces la escuchamos. Un llanto profundo y desgarrador, como el grito de una madre que ha perdido a su hijo. El sonido no venía de un solo lugar, parecía envolvernos, filtrándose entre los árboles y resonando en nuestros huesos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Luis y yo nos miramos, y sin pensarlo dos veces, nos adentramos en el bosque que rodeaba el río, siguiendo el sonido. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se volvía. De repente, vi una figura de pie sobre las rocas, justo en la orilla del agua. Era una mujer vestida de blanco, con su largo cabello negro cubriéndole el rostro. Luis levantó la linterna y le gritó: «Señora, ¿está bien?». La figura se quedó inmóvil por unos segundos, hasta que, muy lentamente, giró la cabeza hacia nosotros. Ahí fue cuando sentí el verdadero terror. Su rostro no era el de una persona, sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, y su boca estaba abierta de una manera antinatural, como si estuviera gritando en completo silencio. Luis soltó un grito y cayó de espaldas. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La mujer comenzó a deslizarse hacia nosotros, sin mover los pies, como si flotara sobre el suelo. «¡Corre!», grité, logrando recuperar el control de mi cuerpo. Tomé a Luis del brazo y lo arrastré hacia la patrulla. Detrás de nosotros, el llanto de la mujer se transformó en un chillido agudo y ensordecedor. Cuando llegamos a la patrulla y encendimos el motor, algo golpeó con fuerza la ventana del conductor. Miré de reojo y vi su rostro a centímetros del vidrio. Sus ojos oscuros me atraparon por un instante y en mi mente resonó un susurro: «¿Dónde están mis hijos?». Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y nos alejamos de ahí a toda velocidad. Desde aquella noche, ninguno de los dos volvió a patrullar cerca del río. Y cada vez que escucho el sonido del agua fluyendo, me estremezco al recordar la voz que me persigue en mis pesadillas. La mujer en la carretera. Soy trailero. Desde hace más de 20 años, mi vida ha sido el camino. He cruzado todo el país, conduciendo de noche por carreteras solitarias, siempre acompañado por el rugido del motor y el sonido de la radio. He visto accidentes, asaltos, hasta cosas que no sabría explicar, pero nada como lo que me pasó aquella madrugada en la carretera vieja entre los cerros. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo.
Apenas se veía más allá de lo que iluminaban mis faros. Mi carga era liviana, así que avanzaba rápido, deseando llegar al siguiente poblado para descansar un rato. Todo estaba en calma hasta que vi algo a la distancia. Al principio, parecía solo una sombra junto a la carretera. Conforme me fui acercando, distinguí la figura de una mujer parada en el acotamiento, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho. No era común ver a alguien caminando por ahí, menos a esas horas. Pensé que quizás su auto se había descompuesto o que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y encendí las luces intermitentes. Cuando ya estaba cerca, ella alzó la cabeza y me miró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su rostro estaba borroso, como si la niebla lo cubriera. Sus ojos eran oscuros y hundidos, y sus labios apenas se movían mientras murmuraba algo ininteligible. Un instinto primitivo me dijo que no parara, que siguiera adelante sin mirar atrás. Apreté los dientes y volví a acelerar. Pero cuando mi camión pasó junto a ella, sentí una ráfaga de aire helado dentro de la cabina. De reojo, vi cómo su silueta se desvanecía en la nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser mi imaginación, lo había visto claramente. Respiré hondo y traté de calmarme. Solo faltaban unos kilómetros para la estación de servicio. Me concentré en la carretera, sin querer pensar en lo que acababa de pasar. Pero entonces, lo peor ocurrió. Apenas unos minutos después, la radio del camión comenzó a emitir estática. Un sonido áspero y perturbador que me hizo estremecer. Intenté cambiar la estación, pero solo escuchaba ruido blanco. Y luego, entre la estática, oí una voz. Un lamento suave, como un sollozo arrastrado por el viento. Mis manos se aferraron al volante. Sentí un peso en el pecho, un miedo instintivo, como si algo invisible me estuviera observando. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Apareció de la nada, en medio de la carretera. Frené de golpe, con todas mis fuerzas. Las llantas del camión chirriaron y el remolque se sacudió violentamente. Sentí como la carga se desbalanceaba y por un momento creí que volcaría. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. La mujer abrió los brazos y soltó un grito desgarrador. El sonido fue tan intenso que sentí un dolor punzante en los oídos. Los vidrios del camión comenzaron a empañarse desde adentro y la temperatura cayó en picada. Quise arrancar de nuevo, pero algo me paralizó. Mi cuerpo no respondía. Los vidrios se cubrieron completamente de vapor y entonces lo vi. Apenas perceptible en el espejo retrovisor, una silueta oscura estaba sentada en el asiento del copiloto. Mi respiración se volvió entrecortada. Con un miedo irracional, levanté la mano y limpié un poco el vidrio con la manga de mi chamarra. Y ahí estaba ella. Su rostro me observaba con ojos vacíos, tan cerca que pude ver la piel pálida y húmeda, con rastros de lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Mi mente entró en estado de pánico. Grité, pisé el acelerador con todas mis fuerzas y salí disparado de ahí, sintiendo como algo frío se aferraba a mi cuello. Conduje sin mirar atrás hasta que llegué a la estación de servicio. Apenas frené, salté del camión, jadeando y temblando. El vigilante me miró con extrañeza. ¿Está bien, amigo? Se ve pálido como un muerto. No supe qué responder. Solo miré mi camión. Las puertas estaban cerradas. Todo parecía normal. Pero antes de subir de nuevo, vi algo que me heló la sangre. En la ventana del copiloto había una marca de mano, como si alguien la hubiera apoyado ahí, con los dedos alargados y delgados, marcados por la humedad. No volví a tomar esa carretera de noche. Otros compañeros me han contado historias parecidas, de una mujer que aparece entre la niebla, de un lamento que paraliza a cualquiera. Desde entonces, cada vez que conduzco solo, mantengo el espejo retrovisor inclinado hacia abajo.
No quiero volver a ver lo que pueda estar sentado a mi lado. Susurros en la laguna. Mi familia tiene una cabaña en un pequeño pueblo del sur. Desde que era niño, pasábamos los veranos ahí, disfrutando de la tranquilidad del campo y de la hermosa laguna que estaba a unos metros de la casa. Pero con los años, dejé de ir. Algo ocurrió una noche, algo que jamás he podido olvidar. Tenía 17 años la última vez que fui. Mis padres y mis hermanos estaban dentro de la cabaña, preparando la cena, mientras yo decidí salir a dar un paseo con nuestro perro, Sombra, un pastor alemán fiel y protector. La noche era fresca y silenciosa. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Caminé hasta la orilla de la laguna y me senté en una roca. Me gustaba observar el reflejo de la luna en el agua y escuchar el sonido de los peces saltando en la superficie. Pero aquella noche, el ambiente se sentía extraño. El viento se detuvo de golpe, como si la naturaleza entera contuviera la respiración. Sombra comenzó a gruñir suavemente, con el lomo erizado. Me puse tenso. No había visto ni escuchado nada fuera de lo normal, pero la reacción de mi perro me hizo sentir una inquietud profunda. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, suave, como si el viento trajera una voz desde el otro lado de la laguna. No entendí las palabras, pero sonaban tristes. Me puse de pie y observé el agua con más atención. Entonces la vi. A unos metros de la orilla, una mujer de blanco flotaba sobre la superficie, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Mi cuerpo se congeló. Sombra comenzó a ladrar furiosamente, dando pasos hacia atrás. La mujer se movió lentamente, girando su rostro hacia mí. No sé cómo describir lo que vi, su piel era pálida y húmeda, y sus ojos. Dios, sus ojos eran pozos oscuros y profundos, llenos de un dolor indescriptible. Cuando abrió la boca, escuché su lamento. No fue un grito normal, era algo inhumano, un sonido que se clavó en mi cabeza y me llenó de un miedo primitivo. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y de repente, el agua de la laguna comenzó a agitarse, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Di un paso atrás, pero mis piernas temblaban. Sombra se lanzó hacia mí y me mordió la manga, como tratando de arrastrarme lejos de ahí. Fue eso lo que me hizo reaccionar. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con mi perro a mi lado. Escuché el lamento una vez más, pero esta vez más cerca, como si me persiguiera. Cuando llegué a la cabaña, cerré la puerta de golpe. Mi familia me miró con sorpresa. ¿Qué pasó?, preguntó mi madre. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Sombra estaba igual de alterado, gruñendo y rascando el suelo. Mi padre me miró con seriedad. ¿La viste, verdad? No respondí, pero él entendió con solo ver mi rostro. Se acercó a la puerta y la cerró con llave. Luego sacó una vela y la encendió, murmurando una oración. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, cuando salimos, encontramos algo que me hizo estremecer. En el porche, justo frente a la puerta, había huellas húmedas, como si alguien descalzo hubiera estado de pie ahí, esperando. Nunca volví a la cabaña. Mi padre decía que la Llorona habitaba en la laguna, buscando a sus hijos entre las aguas oscuras. A veces, me despierto en la madrugada con la sensación de que alguien me observa. Y en el viento, juraría que escucho su voz. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?